Veamos el anarquismo epistemológico. No es difícil, ¿no?, comprender que en la historia de la filosofía, en la historia de la ciencia, cuando alguien ve que ha habido tantas teorías, tantas corrientes, tantas escuelas, tantos métodos, a veces algunos llegan a pensar que ante esa saturación, ¿no?, de corrientes epistemológicas, pues puede ser que o bien las combine algunas y tome una postura ecléctica, o bien se nieguen a aceptarlas todas, ¿no? Y entonces eso sí es peligroso, porque se asume una postura nihilista, ¿no? El nihilismo es un término, bueno, que viene del latín y que quiere decir la negación de todo valor, ¿no? La negación de cualquier otro, ¿no? Y entonces esa postura es algo peligrosa epistemológicamente, ¿no? Igual que ideológicamente, ¿no sabes? Porque renunciar a todas las ideologías siempre es peligroso, puede conducir a una barbarie, ¿no? Pero lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que esa, vamos a llamarle, obnubilación epistemológica ante lo prolífico, ¿no?, de las propuestas. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues primero, que no se reconozca que haya valor en alguna de esas teorías, ¿no?, como ya hemos visto en otros casos de teorías epistemológicas que hemos criticado, pero que hemos reconocido su valor. Lo mismo el positivismo, que la hermenéutica, que la fenomenología, que el empirismo, cualquiera, ¿no? Ahora, lo peor de todo es cuando algún epistemólogo toma la postura de negar incluso el valor del instrumento fundamental que tiene lo mismo la ciencia que la filosofía, que es la razón. Entonces, si usted niega ya el valor de la razón, bueno, por un lado está cayendo en el irracionalismo, que eso es una paradoja, pero los irracionalistas tienen que usar la razón para argumentar, no, su postura, ¿no es así? Pero hay casos muy singulares. Es el caso de este filósofo austríaco, Paul Feyerabend, que prácticamente transitó por una serie de corrientes, ¿no? Primero positivista, empirista, luego neopositivista, incluso coqueteó con el Círculo de Viena, fue discípulo de Popper, siguió el racionalismo crítico, es decir, estuvo prácticamente en casi todas estas posturas, hasta que parece que tomó el escepticismo absoluto de negar el valor de la razón. Hay dos libros de él que son elocuentes. Imagínense, uno se llama Adiós a la razón, por ahí lo tengo, ¿no?, y el otro, Contra el método. Ahora, uno hoy día, bueno, y vale la pena hoy estudiar a un pensador como este, ¿no?, que niega todos los métodos y que niega el valor de la razón. Bueno, pues yo le diría que sí. Acabo de ver hace pocos días en Netflix un de esos eh, documentales que pone, ¿no?, los 10 filósofos más importantes del mundo hoy día. Entonces aparece un francés aquí, me acuerdo el nombre, ¿no?, que sigue la misma postura de Feyerabend, negar todo. La realidad no existe, esto no existe, todo esto es un producto de la elaboración de la mente, la ciencia es una basura, eso no tiene sentido. O sea, uno se queda perplejo, ¿no?, que haya filósofos y que además tenga seguidores, como los tuvo también, y los tiene, y los sigue teniendo Paul Feyerabend, ¿no? Yo creo que una total desconfianza de la potencialidad epistémica de la razón y de cualquier tipo de método, ¿no?, para fundamentar el conocimiento científico es muy, pero muy, aparte de inconcebible, hasta medio peligroso, ¿no? Entonces, yo diría que eso no quiere decir que toda la teoría de Feyerabend sea absurda. No, al contrario, hay muchos elementos que podemos suscribir, que son valiosos y que podríamos coincidir. Es más, mire, el punto de partida de Feyerabend, yo diría que es un criterio razonable, ¿no? Y cito, dice él: mi intención no es sustituir un conjunto de reglas generales por otro conjunto. Por el contrario, mi intención es convencer al lector de que todas las metodologías, incluidas las más obvias, tienen sus límites. Fin de la cita. No, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que cualquier metodología científica tiene límites, incluyendo la de él, ¿no? ¿No es así? O sea, pero el hecho de que tenga límites no quiere decir que no tenga valores, ¿no es así? O que no tenga determinados elementos de validez, ¿no es así? Porque lo contrario habría que aplicárselo al mismo, ¿no? Y llegar a decir que no hay ni una pizca de verdad en el anarquismo epistemológico de Feyerabend, ¿no? Yo lo que digo es que si un investigador científico, ¿no?,
o un profesor en la docencia asume el complejo de Adán, de que yo soy el primero que voy a dar la solución, como lo hacen muchos, no es que sea una cosa no muy común, sí, es bastante común, ¿no? ¿Qué puede suceder? El que cree que va a crear un método totalmente novedoso que rompa con todos los métodos establecidos. Bueno, puede caer en el escepticismo o en el agnosticismo, que ya hemos criticado en otras filosofías, pero nunca han sido tan viscerales, como decirlo así, como en el caso del anarquismo epistemológico, ¿no? de Feyerabend. ¿Por qué? Bueno, porque ya reniega prácticamente de construir nuevos métodos o nuevas teorías, ¿no? Y entonces eso lo lleva a un pesimismo, yo diría, un pesimismo epistemológico, ¿no? Y por eso yo creo que ningún investigador científico, ningún profesor debe de asumir, ¿no?, las posturas del anarquismo epistemológico. Sin embargo, hay que conocerlo. ¿Por qué? Porque la única forma de evitarlo es conociéndolo. Si usted no lo conoce, no lo puede evitar. Puede ser que caiga inconscientemente en esa postura, ¿no es así? Y miren, vamos a ir viendo algunas ideas que plantea Feyerabend, a ver si ustedes las comparten o no. Por ejemplo, él dice, cito, la ciencia es una empresa esencialmente anarquista. El anarquismo teórico es más humanista y más adecuado para estimular el progreso que sus alternativas basadas en la ley y en el orden. Fin de la cita. Bueno, ya aquí está presuponiendo de que no hay en la realidad objetiva un orden, un logo, como decían los griegos, ¿no? Y si no hay logos, no hay legalidad. Legalidad no en el sentido jurídico, legalidad en el sentido de leyes ontológicamente existentes, física, química, matemáticas, ¿no? Biológicas, sociales, ¿no? ¿No? Que todo, ni siquiera un caos, porque el caos está ordenado. No, no, es una cosa totalmente irracional, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto es poner en duda incluso también que la ciencia progrese, ¿no? Y por lo tanto que haya un avance, como tal vez lo planteaba el positivismo o el materialismo histórico o incluso la fenomenología, cualquier otra filosofía, ¿no?, que ya hemos visto, ¿no? Pero fíjense lo que él decía, tampoco hablo de progreso porque yo crea en él, no creo en él, o sepa lo que significa, ¿no?, sino con el propósito de crear dificultades a los racionalistas, que son pues los amantes del progreso. Utilizar una reductio ad absurdum, o sea, reducir todo, ¿no?, no implica que el argumentante tenga que aceptar las premisas. Fin de la cita. O sea, que él primero está poniendo en tela de juicio el valor del racionalismo. Bueno, ya hemos dicho que el racionalismo puede ser una hiperbolización del papel de la razón cuando no toma en cuenta la adecuada valor, ¿no?, de la experiencia, de las sensaciones, del conocimiento experimental. Pero eso no puede conducir a que usted niegue totalmente el valor, ¿no?, que hay en el racionalismo. Y si el otro argumento que él utiliza es que el anarquismo es más humanista, fíjense bien, bueno, hay que ver qué se entiende por humanismo en el caso de Feyerabend. Yo diría que hay bastante, incluso porque su actitud en el mundo práctico político fue bastante distante, ¿no?, del humanismo, ¿no? Él incluso, no es porque solamente militara en el partido nazi, y si fuera indiferente ante el holocausto de los judíos y aceptara de agrado, ¿no?, la invasión de Hitler a su país, Austria, ¿no?, así. No solamente porque llegó a combatir, llegó a ser oficial, ¿no?, del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y combatió en Rusia, etcétera. No solamente por eso, no, sino es porque él en cierta forma llegó a justificar ciertas posturas fascistas y lo dijo así, cito, con esta observación llego a un punto que ha encolerizado a muchos lectores y molestado a muchos amigos. Mi negativa a condenar incluso un fascismo extremo y mi sugerencia de que se le permita sobrevivir, ahora bien, debería haber quedado claro, por lo menos esto, que el fascismo no es mi taza de té. Fin de la cita. O sea, él quiere buscar una postura un poco ambigua, ¿no?, de que el fascismo no es su taza de té, quiere decir que no es lo, ¿no?, pero sin embargo dice que hay que permitirle sobrevivir al fascismo, cosa que estamos viendo hoy en día.
¿no? En la ultraderecha a nivel mundial que se está produciendo, ¿no? Un auge de nuevo, ¿no? Del racismo. Por eso yo creo que resulta en el plano ideológico muy controvertida la postura, y en el plano ético, el plano axiológico, ¿no? Pero bueno, no vamos a detenernos en eso, vamos a detenernos en el aspecto epistemológico, básicamente, ¿no? Y vamos a ver en qué sentido las posturas de Feyerabend son puntos de partida muy controvertibles. Y vamos a ver que sea él mismo el que nos dé algunas ideas y ustedes sacan sus propias conclusiones, ¿no? Cito, él dice, la ciencia no presenta una estructura, queriendo decir con ello que no existe, escuchen, unos elementos que se presenten en cada desarrollo científico, contribuyan a su éxito y no desempeñen una función similar en otros sistemas. Al tratar de resolver un problema, los científicos utilizan indistintamente un procedimiento u otro. Adaptan sus métodos y modelos al problema de la cuestión, en vez de considerarlo como condiciones rígidamente establecidas para cada solución. No hay una racionalidad científica, y la pone entre plecas, ¿no?, que pueda considerarse como guía para cada investigación. Pero hay normas obtenidas de experiencias anteriores, sugerencias heurísticas, concepciones del mundo, disparates metafísicos, restos y fragmentos de teorías abandonadas, y de todos ellos hará uso el científico, ¿no?, en su investigación. Por supuesto, esto no quiere decir que no sean posibles unas teorías racionales que faciliten modelos sencillos para la resolución de problemas científicos. De hecho, existen y algunos incluso alcanzan a ser tomados en cuenta en algunas investigaciones. Pero pretender que son la base de toda la ciencia sería lo mismo que pretender que los pasos del ballet clásico son la base de toda la locomoción. No tiene sentido formular de una forma general y al margen de los problemas específicos cuestiones tales como, y por entre plecas, ¿qué criterio seguiría para preferir una teoría a otra? Y solo podría responder de forma concreta aquellos que han tenido que resolver problemas específicos y que utilizan los conocimientos en gran medida intuitivos que han acumulado en estos procesos para poder hacer sugerencias definidas. En consecuencia, la ciencia se encuentra mucho más cerca de las artes y de las humanidades de lo que se afirma en nuestras teorías del conocimiento favoritas. Fin de la cita. Pero yo creo que esta larga cita resume un poco la postura epistemológica y ontológica, quiere decir, del ser, de las cosas, del mundo objetivo de Feyerabend. Primero, está diciendo que la ciencia no tiene estructura. ¿Por qué? Porque para él el mundo no tiene estructura, la realidad biológica, física, química, social, ¿no? No hay tal estructura. Y si no hay tal estructura, entonces, pues lógicamente ahí, ¿qué valor va a tener la racionalidad científica? Ninguna. Por eso pone en duda, ¿no?, de que no hay racionalidad científica, ¿no? Al contrario, está aproximando la ciencia a las artes. Bueno, eso suena muy bonito. Y yo no dudo que las artes y la literatura, ya hemos insistido en varios videos, que Einstein insistía en el papel del arte y la literatura, que Kuhn decía que había aprendido más de las humanidades que con los oficios. Todo eso es cierto, ¿no? Pero no nos confundamos. Una cosa es la ciencia y otra cosa son las artes y la literatura, ¿no? O sea, que un investigador no puede pensar, ¿no?, que la dignidad de la ciencia se vaya a equiparar a la dignidad del arte. El arte tiene su dignidad. Y la literatura en general, ¿no?, la música, la plástica, la literatura, ¿no?, cualquier expresión artística, ¿no?, de la danza o que sea. Pero eso no es científico, ¿no? O sea, no se puede equiparar las potencialidades cognitivas de las artes, ¿no? Es un exabrupto realmente, ¿no? Como es un exabrupto llegar a negar que existan estructuras mecánicas, físicas, químicas, biológicas, sociales, ¿no? Y vean los argumentos que él utiliza para eso. Voy a citarlo de nuevo. Mis ideas son las siguientes. Las ciencias no poseen una estructura común. No hay elementos que se den en toda investigación científica y que no aparezcan en otros dominios. Ocasionalmente desarrollos concretos tienen rasgos distintos. Y por ello, en ciertas circunstancias podemos decir por qué y cómo han conducido tales rasgos al éxito. Pero esto no es verdad para todo desarrollo científico
Y un procedimiento que nos ayudó en el pasado puede pronto llevarnos al desastre. La investigación con éxito no obedece a estándares generales. Ya se apoya en una regla, ya en otra, y no siempre se conocen explícitamente los movimientos que la hacen avanzar. Una teoría de la ciencia que apunta a estándares y elementos estructurales comunes a todas las actividades científicas y las autorice por referencia a algunas teorías de la racionalidad del quehacer científico, puede parecer muy imponente, pero es un instrumento demasiado tosco para ayudar al científico en su investigación. Fin de la cita. Bueno, analicemos este párrafo. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, que como no hay una estructura en el mundo biofísico, químico, matemático, etcétera, social, ¿no? Por lo tanto, no se puede inferir ninguna regularidad, ningún carácter legaliforme de nexo, causa, efecto. Y por lo tanto, usted no se puede basar en experiencias anteriores, porque de pronto puede ser que salga algo totalmente distinto. Esto me hace recordar aquella idea del filósofo inglés David Hume cuando decía, estamos acostumbrados a poner una olla al fuego y que comience a hervir, pero no estamos seguros. Puede ser que al poner al fuego lo que haga es que se congele. Imagínense usted, ¿no? Oigan, con esa incertidumbre te puede construir la ciencia. Porque claro, para Hume lo importante era el efecto, ¿no? Recuerde que él decía que no le importaba la causa por la cual la locomotora se movía, la del amigo Watt, sino que tirara de los vagones por los rieles, ¿no? Y es la base del pragmatismo. No es que Feyerabend coincida con el pragmatismo, totalmente, no. Es algo peor, yo diría. Porque los pragmáticos al menos admiten la racionalidad, al menos admiten que haya carácter legaliforme, ¿no? En los nexos esenciales, ¿no? Pero es que para Feyerabend no. Ni siquiera existe estructura, ni relación causa-efecto, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, si no se admite que en el cosmos, ¿no? En el universo, ¿no? Una partícula que tan pequeña como es un ser humano, ¿no? Se pueda comportar con determinadas tendencias o leyes en el desarrollo, ¿no? De las relaciones societales. Entonces, no tienen sentido ni las ciencias sociales, ni la ciencia química, ni física, ni nada. Y entonces, ¿a dónde conduce eso? Bueno, al irracionalismo. Aquel que ya empezamos a ver con Nietzsche, o con Schopenhauer, o con Kierkegaard, o con Heidegger, o con Sartre, o con todo demás, ¿no? Y al existencialismo. Y ahí vemos hay un coqueteo prácticamente de Feyerabend con reproducir vivencia existencial, dice, ¿no? Escuchen esto, cito. Por eso podemos decir que una decisión científica es una decisión existencial, que más que seleccionar posibilidades de acuerdo a métodos previamente determinados desde un conjunto preexistente de alternativas, llega a crear esas mismas posibilidades. Todo estadio de la ciencia, todas las etapas de nuestras vidas han sido creadas por decisiones que ni aceptan los métodos y resultados de la ciencia, ni son justificados por los ingredientes conocidos de nuestras vidas. Fin de la cita. Señores, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la ciencia no es más que una creación de evidencias, de experiencias individuales, ¿no? Emotivas, afectivas, volitivas, ¿no? Imagínense ustedes, si la ciencia es eso, entonces, ¿dónde dejamos la razón? Claro, para él la razón no desempeña ningún papel. Yo diría que para él la razón es casi hasta un obstáculo para la ciencia, ¿no? No, para él es esa vivencia de la existencia, ¿no? Y por eso, como que la razón no es un instrumento epistémico, pues lógicamente para él las categorías, los conceptos, el pensamiento abstracto no tienen realmente ningún valor. Ahora, lo más paradójico es que él utiliza conceptos y categorías, utiliza el pensamiento abstracto para argumentar sus posiciones, es lo más interesante. Fíjate qué clase de paradoja esa, ¿no? Entonces se parece un poco a las aporías aquellas de Gorgias, de Protágoras, ¿ya? En el mundo griego, ¿no? No, ¿cómo usted va a negar el papel de la razón y estar utilizando argumentos racionales para demostrar que la razón no existe? No sé, eso me parece a mí que no es lógica formal, no es lógica elemental, vamos a decir, en la opinión común, ¿no? Y ahora, veamos cómo trata de fundamentar eso, de que no, que el pensamiento abstracto no tiene valor. Y esto es válido para otros pensadores, ya lo vimos en el caso del mexicano José Vasconcelos, ¿no? Que criticaba, ¿no? El papel también de las categorías, de los conceptos. En general, el irracionalismo
atenta contra el propio irracionalismo, porque atenta contra la propia razón, ¿no? Que justifica el irracionalismo, ¿no? Cito a Feyerabend, dice: la idea abstracta del conocimiento desempeñó un importante papel en la historia de la ciencia y la filosofía occidentales y ha subsistido hasta hoy, ¿no? La idea abstracta del conocimiento es a menudo incompleta en un importante aspecto. No revela así y cómo los humanos van a sacar provecho de ella. Es en parte una supervivencia de las más primitivas formas de vida. El conocimiento abstracto, tal como lo han presentado algunos de sus más relevantes campeones, tiene mucho en común con los decretos divinos. Y el propósito de los decretos divinos solo en muy escasas ocasiones es explicado. Fin de la cita. O sea, él dice que bueno, las categorías abstractas, los conceptos, el pensamiento abstracto, ¿no? Fíjense, lo que para a ideas divinas, ideas que son ya preestablecidas, ¿no? Y por lo tanto hay que dudar de ellas, porque además es como anarquista epistemológico no solamente duda de la razón, también duda de la fe, y duda de la religión, y duda de todo, ¿no? Entonces, al rechazar todo tipo de generalización, ¿a dónde conduce? Bueno, a confluir con los métodos hermenéuticos, ¿no? Que ya vimos anteriormente, ¿no? En que se prefiere la comprensión en lugar de la explicación lógica. Porque la explicación necesita más de la razón. La comprensión, ¿no? Necesita más del afecto, de la voluntad, de los sentimientos, de las pasiones, ¿no? Y fíjense cómo dice, y cito: retóricos, poetas, humanistas, psicólogos humanistas, historiadores, frecuentemente han subrayado las deficiencias de los conceptos abstractos, ¿no? Y objetivos, y han desarrollado modos alternativos de investigación y descripción. Por ejemplo, subrayaron la importancia de comprender más allá y por encima de los experimentos, observaciones y argumentos basados en ellos. Fin de la cita. Bueno, a mí me parece correcto que se le dé un lugar importante a la comprensión. En la realidad, los científicos también tienen que utilizar la comprensión, no solamente la explicación. Pero de ahí a hiperbolizar la comprensión y no tomar en cuenta el papel de la razón, como es lo que pretende Feyerabend, hay un largo trecho, ¿no? Entonces, yo creo que los científicos siempre han valorado, y más los científicos sociales, ¿no? Claro que en el mundo de la antropología, de la sociología, de la psicología, de la pedagogía, tiene más importancia la comprensión que en las matemáticas, ¿no? O que en la física cuántica, eso es elemental, ¿no? Pero eso no quiere decir que en el mundo social se subvalorice el papel de la razón. A juicio de Feyerabend, y cito de nuevo, tal procedimiento le dará una idea general de la riqueza del proceso histórico en que él quiere influir, le animará a dejar atrás cosas infantiles, como la lógica y los sistemas epistemológicos. Fin de la cita. Imagínese usted, así que la lógica es una cosa infantil y los sistemas epistemológicos es algo infantil. Apaga y vamos, porque ya no hay nada que decir. Lo más triste es que él prácticamente está proponiendo una postura epistemológica, ¿no? Y sin embargo está negando el valor de todas las posturas epistemológicas, ¿no? Yo creo que en cierta medida Feyerabend revive aquella vieja disputa que ya se dio en el siglo XIX, ¿no? Entre los positivistas y los neocantianos, ¿no? Recuerdan que uno aceptaba, ¿no?, el carácter científico de todas las, incluso de las ciencias sociales, por ejemplo la sociología, como el caso de Spencer, ¿no? Pero los neocantianos decían que las ciencias sociales no son nomotéticas, es decir, no establecen regularidades, sino ideográficas, describen solamente, ¿no? Fenómenos irrepetibles, ¿no? Y ahí es que, en cierta medida, Feyerabend va a coincidir tanto con el neocantismo como con posturas empirio-criticistas, que claro, en Viena habían tenido mucha fuerza con filósofos austríacos como Ersmach, ¿no? Y cito: algunos de los mejores científicos están de acuerdo con esta idea. Según Ersmach, los esquemas de la lógica formal y de la lógica inductiva tienen poca utilidad para los científicos, porque la situación intelectual jamás es exactamente la misma. Pero los ejemplos de los grandes científicos son muy instructivos. Eso está entre plecas porque está citando a Mach, ¿no?
no son instructivos por contener elementos comunes para el investigador. Solo tendrían que destacar y que tendrían también sentido aislado, sino porque suministran un rico y variado fundamento para entrenar su capacidad inventiva. Fin de la cita. O sea que él lo que está aceptando del empiriocriticismo en este caso, ¿no?, que coincide también con la postura no kantiana, es que realmente la lógica formal y la lógica inductiva no tienen valor, no tienen sentido. Y yo creo que le está poniendo en tela de juicio todo tipo de lógica, no solamente la lógica aristotélica, no, la lógica difusa, paraconsistente, actual, polivalente, todas las formas nuevas lógicas que hoy en día se han desarrollado, ¿no es así? Bueno, uno diría, bueno, él cuando acepta la postura de los neocantianos, por lo menos está reconociendo, ¿no?, cierta validez epistémica de las ciencias naturales. Bueno, puede ser que así sea, ¿no? Pero llegar a pensar, ¿no?, que ninguna ciencia en última instancia puede llegar a construir la verdad o a conquistar verdades parciales o contenidos de absolutez dentro de verdades relativas. Señor, eso conduce al agnosticismo. Y el científico, ni el natural, ni el técnico, ni el social, ninguno puede confluir realmente con el agnosticismo, porque mejor que se dedique a otra cosa y no a hacer ciencia, ¿no? Según él, y cito, los criterios para la investigación científica varían de un proyecto de investigación al próximo. Intentar discutirlo y fijarlo independientemente de la situación que se presume deben guiar ellos mismos es algo tan necio como intentar construir un instrumento de medida sin saber lo que uno va a medir. Fin de la cita. Y ese es uno de los argumentos que él utiliza contra el método. Ya hemos dicho en otros videos que lo más importante en la ciencia es el método, que es lo que trasciende más que el resultado. El resultado puede ser efímero, circunstancial, histórico. No, pero como él presupone que cada investigación científica es absolutamente distinta a otras, ¿no? Por lo tanto, los métodos que se utilizaron en otros investigadores, entonces uno diría, ¿y para qué levantar el estado del arte? No, eso no hace falta. Ya lo que hicieron otros investigadores no me importa. Así diría Feyerabend, ¿no? Señores, eso es muy peligroso si usted va a emprender un proyecto de investigación científica y desconoce todo lo que han hecho otros investigadores en su campo o disciplina de trabajo, ¿no? Yo creo que no puede suceder, ¿no?, que el investigador científico desconozca los antecedentes, ¿no?, de cualquier fenómeno. Yo no diría idéntico, nunca son idénticos los objetos, ¿no? Por lo tanto, porque claro que cada objeto es específico. Marx insistía mucho que la tarea del investigador es descubrir en el objeto específico, ¿no?, la lógica específica para ver el método específico de esa diferencia específica. Marx insistía, pero por lo tanto, Marx llegó a investigaciones sobre el problema del capitalismo, porque hizo un estudio histórico, ¿no?, del devenir, y se basó en Adam Smith, en David Ricardo, William Penn, en muchos otros economistas que lo antecedieron, ¿no? Y no solamente, también utilizó incluso la literatura, como él elogiaba la novela de Balzac, etc. Pero ante todo, Marx era un científico, no un literato, ¿no? Entonces yo creo que algo muy diferente es arribar a una conclusión, como hace Feyerabend, ¿no?, de que hay que renunciar a todos los métodos científicos, ¿no?, y hay que rechazar a todos los métodos científicos. ¿Por qué? Porque esos métodos son a priori, esos métodos no tienen ningún sentido. Entonces, bueno, ¿para qué nosotros vamos a estudiar las corrientes epistemológicas como hemos hecho en estos videos sobre estos libros? ¿Para qué nos sirve la epistemología? ¿Para qué vamos a elaborar un marco teórico como hemos hecho en este libro de dirección y asesoría que vimos en videos anteriormente, que también ahí está en el canal? No, eso no hace falta. Cada quien que se construya su propia fantasía, porque casi la ciencia para él es una especie de fantasía, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho, fíjense bien, como hemos dicho en nuestro libro, que usted cuando comienza una investigación no pueda de un primer momento establecer un marco teórico con toda la rigurosidad y lo va construyendo según. Eso no quiere decir que usted no haga un levantamiento del estado del arte, de métodos anteriores, no es así, y vaya enriqueciéndolo con otras informaciones de otros investigadores, ¿no? Entonces, ¿a dónde conduce esa conclusión extrema del anarquismo epistemológico? Bueno, conduce a esto que voy a citarles. Dice Feyerabend: la ciencia en su mejor aspecto, es decir, la ciencia en cuanto es practicada por nuestros grandes científicos, es una habilidad o un arte
pero no una ciencia en el sentido de una empresa racional que obedece estándares inalterables de la razón y que usa conceptos bien definidos, estables, objetivos, y por esto también independiente de la práctica. O para utilizar una terminología tomada del gran debate sobre la distinción entre ciencias del espíritu, Geisteswissenschaften, y las Naturwissenschaften, ¿no? Las ciencias de la naturaleza, debate que se dio allá en el siglo XIX. No existen ciencias en el sentido de nuestros racionalistas, solo hay humanidades. Las ciencias, en cuanto opuesta a las humanidades, solo existen en la cabeza de los filósofos cabalgadas por los sueños. Fin de la cita. Llega casi a negar que exista la ciencia. Y no me digan de la filosofía, a pesar de que él está filosofando, ¿no? Y es indudablemente un filósofo de la ciencia, y es un epistemólogo, ¿no? Sin embargo, él piensa que no hay tal ciencia, ¿no? ¿Por qué? Primero porque todos los métodos son falibles. Bueno, en esto está siguiendo la postura de su maestro Karl Popper, y tal vez no se identifica tanto con los discípulos, ¿no? Thomas Kuhn y Relácatos, que aceptaron algunas cosas de Popper, pero también dijeron, pero cuidado, que detrás de cada teoría hay un centro firme, un núcleo duro, algo que se puede enriquecer, claro que se puede, ¿no? Pero siempre hay contenido de verdad, ¿no? Entonces, yo creo que la postura de Feyerabend es realmente, bueno, como hemos dicho desde un primer momento, ¿no? Irracional, ¿no? Sin embargo, no vayan a pensar que él, un hombre que transitó, como dije al inicio, por el empirismo, el positivismo, el racionalismo crítico, todo, y que terminó casi con la hermenéutica, ¿no? Pues constantemente se autocriticaba. Claro. Constantemente se daba cuenta de que no había cometido errores, ¿no? Por ejemplo, él decía, cito, principalmente tengo dos razones para mi afirmación. Mi primera razón es que no existe ninguna cosa que corresponda a la palabra ciencia o a la palabra racionalismo, ni hay nada así como un método científico, un modo científico de trabajo que guiaría todas las etapas de la empresa científica, pero sin tales unidades y tales métodos unificadores no tiene sentido hablar de la autoridad de la ciencia o de la autoridad de la razón o afirmar la excelencia comparativa de la ciencia y o de la racionalidad. Ahí ya empieza él en la ambigüedad, ¿no? Yo creo que se está dando cuenta de que sus propias teorías son muy endebles, ¿no? Muy incongruentes, ¿no? Y en cierto momento parece que hace una autocrítica de su postura y lo dice, cito, ya sé que en el pasado yo mismo fui un caprichoso de la ciencia, pero actualmente me he hecho muy escéptico sobre la autoridad de la ciencia en temas ontológicos. El hecho de que la ciencia funciona no elimina mi incomodidad. La ciencia funciona algunas veces y con frecuencia falla. Y además, la eficiencia de la ciencia viene determinada por criterios que pertenecen a la tradición científica. La ciencia no salva almas, pero esto no es parte de sí. Funciona. Fin de la cita. O sea que, por un lado, está cayendo en una, yo diría, una crisis existencial, ¿no? Como diciendo, no, yo fui científico, yo acepté un tiempo la labor de la ciencia, ahora me doy cuenta de que no, que la ciencia, aunque funciona, falla. Bueno, sí, toda la ciencia falla, eso es real, no es así, ¿no? Pero realmente, en gran medida, esa autocrítica ¿no? De Feyerabend es evidente, ¿no? De que él se percata del carácter totalmente débil, ¿no? De su postura. Y hay otro momento en que lo reitera. Dice, cito, estoy dispuesto sinceramente a admitir con Jan Hawking que la ciencia es más compleja y polifacética de lo que yo he expuesto en algunos de mis escritos anteriores e incluso en algunas partes del Tratado contra el Método, que es uno de sus libros. He cometido dos tipos de equivocaciones. He tenido una idea demasiado simplista de los elementos de la ciencia y he tenido una idea demasiado simplista de la relación entre los elementos. En conjunto, la empresa científica puede ser algo más cercano a la multiformidad de las artes de lo que han supuesto los lógicos y yo entre ellos. Y existen indicios de que el progreso científico es imposible mientras prevalezcan tendencias abstractas y universalizadoras. Fin de la cita. Bueno, yo creo que a pesar de que hay que reconocer
que tenga estas posturas autocríticas, ¿no? Que se da cuenta, ¿no? ¿No? De que él cometió varios errores, lo dice, ¿no? Prácticamente, ¿no? Uno podría ver que dentro de toda esa amalgama irracionalista que hay en el pensamiento de Feyerabend, ¿no? Hay algunos fermenticos, vamos a decirlo así, ¿no? De, de verdad. Por ejemplo, la crítica que él hace al positivismo, que hiperbolizó la importancia del conocimiento científico, yo creo que se puede validar, se puede, ¿no? O sea, esa simplificación de que todo, ¿no? Y en cierta medida, él eh, asume unas posturas que a veces uno puede dudar, ¿no? Y ahí está el peligro. Y por eso es bueno conocer las posturas de Feyerabend, ¿no? Porque puede confundir a cualquiera. Por ejemplo, él dice, cito, que no podemos descubrirlo todo desde dentro. Necesitamos un criterio externo de crítica. Necesitamos un conjunto de supuestos alternativos o de otro caso, ya que tales supuestos habrán de ser muy generales. Necesitamos construir, por decirlo así, un mundo alternativo completo. Necesitamos un mundo soñado para descubrir los rasgos del mundo real en el que queremos habitar. Mundo que de hecho quizás no sea más que otro mundo soñado. Fin de la cita. Bueno, fin de la cita. Ahí está, por un lado, aceptando que existe una realidad objetiva, ¿no? Y que además el conocimiento no puede ser desde dentro, o sea, desde la subjetividad, sino que hay que partir, no es así, desde afuera, desde el conocimiento que tenemos de esa realidad, ¿no? Es más, cuando él dice que no puede haber ninguna teoría del conocimiento y de la ciencia que sea además la más adecuada, ¿no? Que no tenga en cuenta los ingredientes sociales, económicos. Yo suscribo totalmente eso. Me parece que ahí está él acercándose, ¿no? Más al externalismo que al internalismo, al reconocimiento de los factores sociales, económicos del proceso de conocimiento, ¿no? Yo suscribiría también esto que dice. Los científicos no pueden seguir apoyándose en reglas de pensamiento y acción bien definidas. No pueden decir, nosotros poseemos ya los métodos y estándares para una investigación correcta y todo lo que necesitamos es aplicarlos. Eso es falso, es correcto. Yo creo que eso que está planteando es correcto porque que un científico diga que ya tiene todos los métodos, lo que tiene que hacer es aplicarlo. Es un deductivismo bastante peligroso, Aristóteles, ¿no? Yo creo que es muy acertado que él diga, y cito, la proliferación de teorías es beneficiosa para la ciencia, mientras que la uniformidad debilita su poder crítico. Además, la uniformidad pone en peligro el libre desarrollo del individuo. Fin de la cita. También yo aceptaría esa tesis. ¿Por qué? Porque la ciencia necesita también de la diversidad de criterios, no solamente, ¿no? El unanimismo mató al socialismo real soviético y puede matar a la ciencia también, ¿no? De que todo el mundo esté de acuerdo con, ¿no? Con un solo presupuesto. Yo creo que eso sería fosilización, ¿no? Del método científico, eso es, ¿no? Y yo creo que en realidad es atinado muchos planteamientos de Feyerabend, como por ejemplo este otro. Para ser científico en el sentido de que discutimos, aquí hay que actuar adecuadamente con respecto a los conocimientos existentes y no por respeto a las teorías y observaciones de un futuro desconocido. Fin de la cita. Yo creo que eso un poco contradice lo que anteriormente había dicho, ¿no? De que no había que tomar en cuenta, ¿no? Los conocimientos anteriores, ¿no? O sea, yo creo que en muchos aspectos Feyerabend podría, ¿no? Realmente coincidir con que tenemos que tomar en cuenta que el conocimiento científico tiene que tomar en cuenta factores del mundo real, del mundo objetivo, ¿no? Y que hay que basarse, ¿no? Y que hay que criticar los sistemas metafísicos, en eso, ¿no? Estaríamos de acuerdo, ¿no? Ahora, yo sí creo que hay muchas tesis de Feyerabend que son muy cuestionables. Por ejemplo, puedo decir, la ciencia se impuso por la fuerza, no por la argumentación. Señores, eso es totalmente falso. O decir que el mito es mucho más semejante a la ciencia, ¿no? Que el descubrimiento que da la discusión filosófica y darle un privilegiado lugar al mito. No, 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 eso ya es demasiado. Yo creo que en el mito hay conocimiento, sí, pues claro, eso lo demostró Lévi-Strauss en su antropología, ¿no? O aquí en Colombia, Guillermo Para, pues no cabe duda que en los mitos hay muchos elementos de verdad, pero jamás un mito sustituye a la verdad, ¿no? Y yo por último diría, bueno, ¿y por qué vale la pena
como dije al inicio, estudiar, conocer, profundizar un poquito en la especie del... Pues yo creo que sí. ¿Ustedes saben por qué? Porque detrás de esas posturas epistemológicas se pueden esconder posturas ideológicas que justifiquen que un individuo como Feyerabend haya en cierta medida justificado el fascismo y haya sido un crítico de la democracia, un instrumento tan importante para nuestra ciencia, no, para nuestra vida política y social, como hemos analizado en estos dos libros nuestros, Democracia y Derechos Humanos, visión humanista desde América Latina, ¿no? Y yo creo que hoy en día en que está en peligro la democracia, tenemos que salvar la democracia, aunque tengamos conceptos distintos a veces, ¿no? No todos tenemos el mismo concepto de democracia, ¿no? Y por eso yo creo que es importante, si queremos salvar la investigación científica y salvar la humanidad de una destrucción, ¿no? De persecuciones a migrantes, de racismo, de machismo o de violencia de género o de todas estas barbaridades, ¿no? Etnocéntricas que estamos viviendo, también es importante conocer las bases epistemológicas que están paradójicamente detrás del nihilismo o del anarquismo epistemológico, porque para precaver y para cuidarse de no caer en alguna de esas posturas, hay que conocerla y es lo que hemos tratado sintéticamente de realizar.